Bienvenidos a todos, estamos en la caja gris y la verdad es que hoy vamos a hablar con Manuel Isorna. Tengo muchísimas ganas porque, bueno, eh, realmente agradecerte que estés aquí, porque sé que ha sido complicado, ha sido difícil coincidir fechas y tal. De verdad agradecerte muchísimo que estés aquí. Y viene a jugar con nuestra mente y vamos a tratar un tema, yo creo que muy de actualidad, y creo que nunca va a dejar de estar de actualidad, que son temas de adicciones. Vamos a centrarlo un poco en pantallas, tema de drogas también, pero sobre todo en pantallas. Creo que no es de para nadie desconocido que cualquier cuestión quizá puede ser adictiva y demás, pero hoy vamos a centrarlo aquí. Y bienvenido, Manuel. Ajá. Bien hallado y muchas gracias por invitarme. Encantado de que estés aquí. Primero, si te apetece un poco contarnos un poquito tu historia de cómo decidiste en algún momento puntual de tu vida decir, bueno, pues voy a dedicarme al tema de investigación, tema de... porque tú eres doctorado en psicología, hiciste especialidades en tema de adicción y demás. ¿Cómo decidiste enfocar tu camino hacia, bueno, hacia el tema de adicciones? Bueno, pues la verdad es que hace relativamente muchos años y relativamente mi vida fue antes de ayer, ¿no? Realmente yo soy de la generación del... Yo nací en el año 60, bueno, finales de 69. Entonces a mí me pilla el boom de la heroína en los años finales de los 80, principios de los 90. Y muchos de mis colegas, o sea, y puedo incluso decir amigos, pero más bien colegas, ¿no? De compañeros de clase, pues yo vi como literalmente se iban destrozando, ¿no? Unos principalmente la vida a muy corto plazo, pero no solamente ellos, sino también sus familias. Entonces yo quería saber qué estaba pasando con aquellos famosos que también ellos empezaban a ser bastante normales, normativizado en el consumo, qué pasaba con eso de la heroína, ¿no? También luego me pilla ya el consumo de cocaína también, yo trabajé mucho tiempo de camarero de extra, de camarero, y entonces yo veía como los colegas, que yo intentaba ganar pues aquí el dinerillo para ir tirando, ¿no? Y tener ahí uno para poder llevar la semana, y mis colegas pues es que se lo metían todo por la nariz, ¿no? Y si no parábamos, de hecho los que me llevaban en coche, pues parábamos en los pubs a pillar el chute de heroína o la coca. Entonces yo quería saber, ¿no? ¿Qué pasaba? En aquel momento nadie me daba explicaciones, nadie tenía una idea de lo que realmente estaba pasando. Y eso pues me lleva, por avatares de la vida, a acabar estudiando psicología. Yo en psicología quería saber lo que le estaba pasando a toda esta gente, nadie me daba respuestas. Hago las prácticas concretamente en Proyecto Hombre, porque me quería saber, era el único de clase, uno de los pocos que tenía interés. Al hacer las prácticas allí me di cuenta realmente de que, bueno, todo estaba enfocado, ¿no? Hacia el consumo de heroína. Y cuando finalizo, pues tengo la suerte de empezar a trabajar en lo que nadie quería trabajar, que era temas de prevención. Entonces tengo la suerte de, bueno, conseguir un contrato en varios ayuntamientos que habían sacado la posibilidad de desarrollar un programa preventivo. Nos presentamos 90 personas. Estaba realizando el máster de drogodependencias en aquel momento y bueno, pues me hago con la plaza, y a partir de ahí, pues toda una vida profesional y personal, ¿no? Dedicado, yo creo que más que esto ya no, lo mío no es un trabajo, yo siempre lo digo, estoy aquí por vocación y bueno, llevo toda mi vida en esto. ¿Y eso que me llevó? Pues a que cuando trabajas, pues a veces lo urgente no te deja sitio para lo importante. Es decir, tú al final acabas haciendo tu trabajo, acabas reventado, eres más o menos joven, tienes algún dinero en el bolsillo. Yo estaba muy ligado al mundo del deporte, entonces, pero no tenía tiempo para investigar el porqué de las cosas, ¿no? Y ahí tuve la gran suerte de conocer a un profesor, bueno, que ya lo conocía, que es Antonio Rial Boubeta, un profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, al cual le debo un montón, y entonces pues me da pábulo a seguir trabajando el tema de la investigación. Y eso me permite pues a estar siempre evaluando mi trabajo, hacer investigación sobre lo que estaba, cómo iba cambiando el fenómeno, y bueno, y evidentemente pues qué te voy a contar, ¿no? Es lo que os voy a contar, cambian tanto los patrones de consumo, de tanto de tabaco como de alcohol, como de cannabis, los patrones, las formas de consumo, pero luego aparecen las famosas adicciones comportamentales o adicciones sin sustancia, ¿no? Lo cual nos está complicando todo, porque además conviven, ¿no? Es decir, no son compartimentos estancos, sino que curiosamente pues los mismos sujetos que desarrollan una adicción pues suelen desarrollar también otra, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí estamos. Ahora me dedico a temas de docencia en la Universidad de Vigo, soy profesor en la Facultad de Ciencias de Educación y Trabajo Social en Orense,
y pues mi vida gira ahora más concretamente en temas de investigación que en el trabajo día a día, aunque intento mantener siempre el contacto sobre todo con los adolescentes, ¿no? Después también desarrollé mucha clínica, evidentemente, durante 25 años que estuve trabajando, más 28, pues también hice mucha clínica. Entonces, bueno, pues tengo un bagaje, digamos, profesional y personal siempre ligado a las conductas adictivas. Es muy curioso. Yo desde mi perspectiva, eso que decías tú, que tus amigos, tus conocidos, tus colegas que vivían muy de cerca ese mundo de la droga en nuestra generación, yo creo que de algún modo u otro, por suerte, creo que desapareció. Yo no lo viví tan de cerca. Sí que recuerdo, sobre todo en época de juventud, a 16, 18, 20 años, mucho porro, mucho hachís, mucha... pero cocaína, heroína, eso ya yo creo que se extinguió, por lo menos que yo recuerde o que yo viera. Igual existía, pero nunca llegué a observarlo. Entonces, bueno, hablas de que durante tu trayectoria te dedicaste mucho a tema de drogas, drogadicciones, pero para, digamos, analfabetos como yo, ¿qué es una adicción? Si nos lo podrías resumir para simplemente ser capaces de entenderlo, porque yo creo que una adicción puede haber, o sea, todo puede llegar a ser adictivo en cierto modo. Entonces, para empezar a diferenciar, ¿no? Primero, ¿qué es una adicción? Para luego ir desarrollando por otros temas. Bueno, vamos a ver. Es un tema, una pregunta parece sencilla, pero es muy compleja, ¿no? Yo lo primero que haría sería, ¿qué lleva a las personas a desarrollar una conducta adictiva? Es decir, porque digamos, la columna vertebral del concepto conducta adictiva es la pérdida de control, ¿no? Es decir, realmente, ¿qué lleva a que una persona pierda el control sobre algo, ¿no? En este caso, puede ser un comportamiento, puede ser pues, sobre las máquinas tragaperras, sobre los Uh-huh. videojuegos, sobre el porno, las compras, o qué puede hacer que pierda el control sobre el alcohol, el consumo de alcohol, o la nicotina, o los porros, o el hachís, o lo que sea. Realmente lo que sabemos es que hay una base, ¿no? Es decir, es como para que nos entendamos. Nosotros solemos ver el árbol, ¿no? La copa del tronco y el árbol, pero no solemos ver la base, ¿no? ¿Qué hay debajo en las raíces? Bueno, pues normalmente lo que sabemos es lo que se denomina factores de riesgo, ¿vale? Hay una serie de factores de riesgo que muchos de ellos tienen una base totalmente individual, como puede ser la genética, como puede ser, por ejemplo, la vergüenza, ¿no? Es decir, las personas que pasamos una infancia donde realmente nos están comparando continuamente con los demás, ¿no? Donde nos sacan, por ejemplo, cuando nos sacan a la pizarra y no sabemos hacer determinadas tareas y la gente se ríe de nosotros, cuando sufrimos abusos sexuales en la infancia, no decimos nada, cuando tenemos problemas de bullying, ahora incluso acompañado de ciberbullying, lo cual te hace sentir muy mal. Todas esas variables, ¿no? Es decir, pues algo muy importante es la deprivación afectiva, el no sentirte querido, el no sentirte querido principalmente por tu entorno más cercano, como puede ser tus padres o tu madre o tu padre o tu familia. Todo eso lo que lleva es a una sensación, vivimos como una especie de sensación de malestar, ¿no? ¿Y eso qué repercute? Pues repercute en que nuestro cerebro genera en menor medida que otros que no tienen estos factores de riesgo, pues genera una serie de neurotransmisores en menor cantidad, concretamente dopamina, serotonina, acetilcolina. ¿Por qué son importantes estos neurotransmisores? Porque lo que te hacen es tener una sensación de bienestar, de placer, ¿no? De estar en un equilibrio emocional. Cuando tú partes de unos niveles más bajos, en el momento que tú realizas cualquier conducta que lo que hace es subir esos niveles, tú tiendes a repetir esas conductas. Por eso vemos a muchas personas que consumen alcohol, pero vemos que solo un pequeño porcentaje desarrolla adicción. Vemos a muchos jóvenes que se ponen a los videojuegos, pero vemos que hay solo unos pocos que desarrollan adicción. Realmente esa es la clave, ¿no? ¿Quiénes pierden el control sobre el consumo de nicotina, sobre el consumo de sobre el consumo de coca o, repito, sobre la hora de ver porno, etcétera, etcétera? Y realmente eso es la clave, ¿no? La clave es justamente esa. Y ese es justamente de lo que viven la mayor parte de estas personas que se dedican justamente a vender y a distribuir productos, ¿no? Drogas, o bien, Uh-huh. en este caso, como pueden ser videojuegos o como pueden ser páginas
etcétera, etcétera, o apuestas, es de lo que viven, de estas personas que acaban perdiendo el control. ¿En qué consiste la adicción? Pues la adicción va a consistir concretamente en tres grandes grupos, ¿no? Uno es la pérdida de control, es decir, tanto de la frecuencia con la que juegan, es decir, todo el mundo empieza jugando una vez a la semana o el fin de semana y vemos cómo paulatinamente empieza a jugar más, ¿no? Cada vez más veces, con mayor frecuencia, pero sobre todo más tiempo. Ya no le llega con jugar una hora el fin de semana o una hora cada día. Vemos cómo cada vez va a consumir un cigarrillo, ¿no? Es decir, todos empezamos fumando un cigarrillo el fin de semana, pues tomando un cubata, pero vemos cómo cada vez lo vamos haciendo, primero, con mayor frecuencia, pero segundo, con mayor intensidad. ¿Qué quiere decir? Vamos consumiendo más horas de tiempo y más cantidad. Luego, ¿eso qué supone? Pues supone además extenderlo a todos los contextos, ¿no? Es decir, ya no es solamente en tiempo de ocio, yo ya no consumo solo el fin de semana, sino que hay un día que te levantas un lunes por la mañana y dices, joder, cómo me apetece un porro, ¿no? Joder, cómo me apetece conectarme a internet y no ir a clase, ¿no? O cómo estoy en el trabajo y me conecto, a pesar de que estoy en el trabajo y estoy conectado a internet o me levanto para... Ese es realmente el problema, ¿no? Cómo se va extendiendo en todos los contextos. Segundo, la prioridad, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir? Le vamos a dar prioridad a esa conducta. Es decir, nuestra vida ya va a girar alrededor de esa conducta. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Yo os digo, oye, este fin de semana os invito a mi cumpleaños, ¿vale? Os invito a mi cumpleaños a todos. Oye, estáis invitados y tal, pero no va a haber alcohol. Lo siento mucho, pero alcohol no hay. Pues seguramente muchos de los que están escuchando ya no irían al cumpleaños. Es decir, ya dirán, ni de coña voy yo allí, ¿no? O nos vamos al concierto. Pero verán que muchos van al concierto, pero no van al concierto, van a consumir. O sea, ir al concierto es una excusa, ¿no? Entonces, ese incremento de la prioridad de que el consumo, esa conducta, tiene mayor saliencia, ¿no? Realmente el concepto es mayor. Mi vida gira alrededor de esa conducta, no concibo mi vida sin realizar esa conducta. Y es como meterte en arenas movedizas, no te das cuenta, pero cada vez te va empapando más, ¿no? Es como una esponja que te va absorbiendo. Claro, si luego una pregunta, perdona. Sí, termino con esto. Vale. Y lo último es que a pesar de que te está causando efectos negativos, ¿no? Es decir, a nivel académico, a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel económico, a pesar de que es evidente, de que todo el mundo te está mostrando, de que te está causando efectos negativos, tú lo niegas. Tú niegas ese comportamiento. Digamos que esos serían los tres grandes bloques de lo que podemos definir como una conducta adictiva y podemos extenderlo a casi todas las conductas adictivas. Sí, en ese sentido, la pregunta que me surge es ¿cómo diferencio de que pues en el fin de semana pues me puedo tomar una cerveza, luego al siguiente fin de semana me tomo 3, al siguiente fin de semana me tomo 5? ¿Cuál es el momento en el cual digo, anda, pues, igual empiezo a tener un problema? ¿Cómo puedo llegar a ser capaz de diferenciar eso de, pues no sé, cómo llamarle a las conductas que no son adictivas, conductas normalmente aceptadas, de uso responsable, no sé cómo llamarle a una conducta sana, entre comillas, a cuando ya empieza a ser realmente un problema? Eso me suscita mucho interés. ¿En qué momento? Bueno, cuando hablamos de los factores de riesgo, ¿vale? Hay un factor de riesgo que hablamos de los individuales, ¿no? Luego me gustaría hablar de los familiares, que esos estilos educativos que utilizan con nosotros nuestros padres. Pero hay unos factores de riesgo muy característicos que son los denominados sociales, ¿no? Y dentro de los sociales está la publicidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, el estar expuestos permanentemente a determinados anuncios donde te hacen creer que el consumo de determinadas sustancias forma parte de tu estilo de vida y forma parte de tu ocio y forma parte de ti, pues eso evidentemente te lleva a que tú el ser humano es capaz de generar expectativas, es decir, es de los pocos. Entonces tú tienes una expectativa en tu cabeza y esa expectativa tienes que cumplirla, ¿no? Y además te hacen creer que no consigues determinadas necesidades o no alcanzas determinado éxito porque no haces esto, ¿no? Me explico. Tú no ligas tú no ligas porque no fumas o porque no bebes. Entonces, claro, cuando no ligas, ¿no? Y realmente empiezas a tener dudas, dices, coño, a ver si va a ser porque no fumo o porque no bebo lo suficiente, ¿no? Cuando no soy popular o cuando no a ver si va a ser porque no hago esto. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Mira, la industria es capaz de generar conceptos en el imaginario social totalmente fraudulentos, que no existen. Y te pongo un ejemplo. Consumo responsable del alcohol. Tú hablas de las cervezas. La mayor parte de la población, y sobre todo los jóvenes, y también de los adultos, pero principalmente los jóvenes,
tenemos todavía en nuestro concepto de que hay un consumo responsable de alcohol, ¿no? Que hay que beber con moderación. Y yo pregunto, ¿qué es beber con moderación? ¿Qué es un consumo responsable? No existe. No existe, ¿vale? En alcohol solo existe, y no lo dice Manuel Isorna, sino que lo dice la Organización Mundial de la Salud, existe consumo de bajo riesgo, de riesgo moderado y de riesgo alto. E incluso depende de si eres hombre o mujer. Las mujeres, por desgracia, que además se está disparando en la prevalencia y la incidencia del consumo de mujeres en todas las conductas adictivas y principalmente en las drogas, las mujeres toleran muchísimo menos las drogas que los hombres, por 3 motivos. El primero, tienen menos peso corporal, lo cual la droga, 10 gramos, en una cerveza hay 10 gramos de alcohol. No es lo mismo diluir 10 gramos de alcohol en 80 kilos que en 50, ¿no? Para que nos entendamos. Luego, el tema de la grasa. Ellas tienen más grasa que nosotros, por lo tanto, la concentración es mayor, se diluye menos, tiene menos agua. Y luego tienen factores hormonales, para que nos entendamos, ¿no? Por eso hay diferencias, digamos, la misma cantidad de grasa en una mujer que en un hombre hace más daño en una mujer que en un hombre. Pero vamos al objetivo. Entonces, ¿qué es un consumo de bajo riesgo? Pues un consumo de bajo riesgo en cuanto al alcohol es aquellos hombres que consumen, hombres mayores de edad, menores de edad, ya te digo que cualquier consumo es perjudicial. Cualquier consumo por debajo de 20 gramos, es decir, 2 cervezas o un cubata para un hombre adulto, sería un consumo de bajo riesgo. ¿Qué quiere decir? Que no te va a pasar nada, no. Quiere decir que el riesgo de que desarrolles enfermedades relacionadas con el consumo de alcohol de una sustancia tóxica, como es el etanol, son bajas, ¿vale? Si pasas de 30, es decir, si pasas de 3 cervezas o un cubata, serían 20 gramos, ¿no? De un cubata y una cerveza, si pasas de 30, el riesgo es moderado, ¿vale? Quiere decir que la probabilidad que desarrolles enfermedades relacionadas con el consumo de alcohol, si mantienes ese patrón de consumo, es moderado. Tienes más probabilidades, bastante más probabilidades de desarrollar enfermedades que alguien que no consume nada. Y luego estaría aquellos que consumimos más de 40, ¿vale? Ya no te quiero contar a partir de 60, decir, a partir de 60 el riesgo es exponencial, o sea, ya te lo puedo asegurar. Es decir, aquellos que consumen 3 cubatas al día o 6 cervezas, el riesgo de desarrollar enfermedades se dispara. Mientras que las mujeres hablamos de 10, de 20 y de 40, ¿no? Es decir, entonces, fíjate, algo como tan sencillo como, ¿dónde empieza el problema? Pues el problema empieza en la primera cerveza ya. Es decir, no hay un consumo de riesgo cero. Si nos vamos al cigarrillo, dime tú qué cigarrillo, fíjate, es recreativo. Es decir, todo cigarrillo, tú cuando metes una calada de tabaco o de vapor en tu organismo, te puedo asegurar que lo único que genera es daño. Porque todos los productos que lleva el tabaco, cada uno de ellos, desde la nicotina, pasando por el alquitrán, por el monóxido de carbono, los irritantes, lo único que hacen es dañar tu sistema, primero, respiratorio y, evidentemente, también tu sistema del nervioso central, pero sobre todo el respiratorio y el cardiovascular. Y ya para el más INRI, ¿no? Es decir, de verdad, que nos han dejado a los pies de los caballos, y sobre todo los jóvenes, es la industria del cannabis, ¿no? Que nos vienen con una propuesta de verdad, que es un insulto a la inteligencia, indicando que existe un consumo recreativo de cannabis. ¿Pero qué es esto de consumo recreativo de cannabis? ¿Alguien me quiere decir a mí que fumarse un porro es recreativo porque lo fumes el sábado a la noche? Como si tu organismo fuese capaz de diferenciar consumir un porro el sábado a la noche o consumir un porro el lunes por la mañana. Es exactamente igual de dañino. Pero la industria ha creado en el imaginario social la creencia de que existe un consumo recreativo de cannabis. No, mire, no existe un consumo recreativo. Todo consumo de cannabis es perjudicial, desde la primera a la última calada. La expectativa que nos ha creado la industria y la publicidad es tema para que justamente los que tienen que velar por nuestra salud, que son los políticos, no lo están haciendo. Por eso te digo que no es tan sencillo como nos creemos. Podría dar incluso para otro podcast esto, ¿no? Tema de marketing y cómo las industrias... Es de lo que viven. Es decir, ten en cuenta que la gente vive de esto. Que la gente vive. Y hay mucha gente que vive de esto. Muchísima. Cada vez más. Mientras hablabas, me recordó mucho a temas sectas y demás. Todo lo que estabas diciendo es como... Bueno, nos inculcan, nos intentan llevar un poco a su campo, sea por tema de dinero y demás,
pero bueno, en cierto modo me recordó a sectas, que no es tema para este podcast, pero lo dejaremos ahí, igual en algún momento entramos, ¿no? Aparte de eso, estamos centrando mucho en tema de químicas, podríamos llamarlo así, corrígeme si me equivoco. Sí, sí, sustancias químicas. Y me gustaría avanzar hacia otro campo que empiezan a ser el tema de las pantallas. ¿Son adictivas en sí? O sea, la pregunta es muy sencilla. ¿Las pantallas son adictivas en sí? Luego, si quieres, lo desarrollamos y demás, porque sinceramente creo que hacer un trabajo en Word a través de una pantalla no me genera ningún tipo de adicción. Sin embargo, ver shorts y reels en YouTube sí que puedo incluso llegar a estar una hora deslizando el dedo y yo. O sea, no hablo de nadie, hablo yo. De decir, vamos a ver, centra, que tienes cosas que hacer, vamos a cambiar de actividad, ¿no? Y sin embargo, pues estar en Word escribiendo un texto o lo que sea, pues no me genera mayor adicción que escribirlo en papel, ¿no? Por lo tanto, la pregunta es sencilla. ¿Crees que las pantallas generan adicción? Hombre, dicho así, no. No. Es decir, yo no conozco ninguna pantalla apagada que genere adicción, ¿no? Es decir, realmente es el contenido, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se nos presenta, ¿no? Dentro de en esa pantalla? Y ahí, evidentemente, lo acabas de decir, ¿no? Los que tenemos que utilizar el ordenador para trabajar, te puedo asegurar que a mí me genera de todo menos adicción, ¿no? Es decir, realmente, pues eso, ponte delante de un folio en blanco o de una hoja Excel o ponte a diseñar algo y a crear algo. Pues te puedo asegurar que realmente, salvo cuestiones de trabajo, no es así. Realmente, ¿qué genera adicción? Bueno, pues va a generar adicción, primero, aquellos estímulos, ¿no? Tiene que ser un estímulo que a la persona le produzca, tiene que generarle, lo que hablábamos antes, una serie de neurotransmisores. Concretamente, sabemos que la particularidad de las pantallas, claro, evidentemente tienes que tener, fíjate, no es lo mismo hace el internet de hace 20 años, cuando tú querías ver algo y empezaba la ruedita a dar vueltas y ponte a esperar, vemos que claramente lo que importa aquí es la velocidad, la inmediatez, ¿no? Entre que yo le doy al botón y me aparece el estímulo, y ese estímulo me genera que a mí me aumente la cantidad de dopamina y de encefalinas, pues eso es lo que va a generar esa latencia. Cuanto menor es la latencia entre que yo le doy al botón y me aparece el estímulo, cuanto menor es el tiempo, mayor es la capacidad adictiva. Por ejemplo, las máquinas tragaperras, ¿no? Nadie, hay muy poca gente, por no decirte nadie, que sea adicto a la lotería de Navidad. ¿Por qué? Porque si tú compras la lotería en julio, pero tienes que esperar 6 meses para que me salga el sorteo, pues evidentemente eso no genera dependencia, no genera adicción. Lo que genera es que cuando tú tiras la moneda en la máquina, entre que tú tiras la moneda y aparece el plátano naranja, ese tiempo, cuanto menor es, mayor posibilidad de hay. Y además, fíjate, es muy importante lo que decimos los psicólogos, que es intervalo de razón, bueno, el refuerzo de razón y por intervalo, perdón, es el refuerzo de razón y intervalo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que desde que tú introduces la moneda, ¿vale? Fíjate que lo que hacen es, para que nos entendamos, todo está creado para que tú pierdas. O sea, todo está pensado para que tú, y si no tú, alguien que te sigue, pierdas, inviertas dinero, y siempre está pensado para lo mismo. Eso es muy importante que lo entienda todo el mundo. Entonces, las máquinas tragaperras es imposible ganar. Es imposible, porque están diseñadas para que siempre gane, concretamente, el Estado, que gane el dueño del bar o el dueño de la plataforma, y que gane el que diseña la máquina. Es decir, para que me entendáis, cuando entramos en un bar, el dueño de la máquina no es el del bar. El dueño de la máquina es una persona que se va a llevar una moneda. La siguiente moneda se la lleva el del bar. Es decir, oiga, yo tengo aquí esto, no sé qué, y yo me llevo una moneda. La siguiente moneda se la lleva el Estado, pongas como te pongas. Y luego la otra moneda va a la caja de los premios. Entonces, cuando tú empiezas a echar monedas, ten en cuenta que una se va para aquí, otra para aquí, otra para aquí, y otra para premios. Cuando la caja tiene 25, te va a soltar una serie de monedas. Tiene 25, ya has tenido que, fíjate, has tenido que meter 100, y entonces libera 4. Y entonces se llama de razón. ¿Qué quiere decir? Tú, cada X tiempo, te va a reforzar. Pero ya, claro, cuando sigues metiendo monedas, luego te suelta más premios, y llega un momento que incluso, si no jugara nadie, imagínate que no jugara nadie durante un periodo de tiempo, tú tiras una moneda y te va a tocar. ¿Por qué?
Porque hay un intervalo en el cual la máquina sabe que si no da premios, nadie volvería. Por eso te digo que están muy bien diseñadas, ¿no? Y así pasa con todo. Entonces, cuando nosotros hacemos un comportamiento, una conducta, eso lo que tiene que generar en nosotros es ese pico de dopamina y de acetilcolina y de serotonina y de endorfinas que nos provoca placer. ¿Qué sucede? Que tú te acostumbras a esos niveles de dopamina. Por eso, si te fijas, ya no es tanto el nivel de dopamina que nos genera, sino que ¿qué sucede cuando no estoy jugando? Quiero más. Ves que bajas un montón, ¿no? Si yo partía de 3, ahora ya no estás, subes hasta un 6, pero cuando bajo yo no bajo a un 3, sino que bajo a un 2,9. Pero cuando vuelves a jugar, el mismo tiempo verás que ya no subes al 6, subes al 5,9, pero es que cuando bajas al 2,8. ¿Sí? Y luego, cuando subes, ya no... Entonces, si tú pones la variable tiempo, ¿qué es lo que te pasa a ti? Empiezas a ver, y además, fíjate que tienes que ver cada vez... Buscas estímulos más fuertes. El primer estímulo ya no te vale. Ya no te vale con ver el estímulo. Buscas algo más, porque necesitas que volver a esos niveles previos. Entonces necesitas, por eso los videojuegos están pensados para, y el ¿para qué? Para que acabes pagando. Por eso la gente ya llega un momento que ya no le llega con estar, yo no tengo que comprar skins y tengo que comprar no sé qué y tengo que jugar con no sé qué, y ya ves que tienes que pagar, que esa es la clave, ¿no? Aquellos que pierden el control y son capaces de poner mucho dinero simplemente para jugar, para estar al nivel que antes le producía el estímulo de no pagar. En terminología... Hablas con los jóvenes, pero ¿dónde está el negocio del porno? ¿Dónde está el Fortnite? Para que nos el negocio del Fortnite, ¿dónde está? Yo les pregunto a vosotros, ¿el Fortnite es gratis? Y me diréis, bueno, es gratis. Lo que sucede es que todavía seguimos pensando, ¿no? Que nosotros ponemos voluntariedad en comprar. No, ellos lo que quieren es que tú entres, es lo que se llama phishing, ¿no? Que entre mucha gente, que entre muchísima gente en eso. Por eso las casas de las apuestas nos regalan 300 euros para que entres. Por eso el es gratis, literalmente, ¿no? Tú puedes entrar. Pero y el Fortnite igual, ¿no? Tú entras. Fíjate, cuando yo siempre pregunto a los adolescentes, bueno, los jóvenes, ¿no? Bueno, de los que estáis aquí, en una clase de 25, ¿vale? Por término medio, depende si hay más chicas o menos chicas, pero en una clase de 25 yo digo una cifra siempre, y es entre 22 y 20, ¿no? Digo, por favor, los que estáis aquí, ¿quiénes habéis jugado al Fortnite? Y verás que lo clavo. Entre 25, si hay más chicas digo 20, y si hay menos chicas digo 22. Y verás que lo clavo. Y digo, bueno, de los que estáis aquí ahora, voy a decir una cifra, y digo siempre un poquito más de la mitad. Si eran 20, imagínate, pues ahora voy a decir 11. Digo, bueno, de los que estáis aquí, ¿cuántos habéis pagado o cuántos os han regalado tarjetas con dinero para comprar skins en el Fortnite? Y verás que 11 han pagado por jugar al Fortnite. Y ahora ya no digo la cifra, ¿no? No hace falta que levante la mano, pero de esos 11, 3 o 4, si son sobre todo chicos, han pagado más de 1.000 euros por jugar al Fortnite. Esa es la clave. Pero esto pasa en esta clase. Pero es que me voy a la de al lado y es exactamente igual. Me voy a la de al lado y es exactamente igual. Me voy al instituto de al lado y es exactamente igual. El último ayuntamiento en el que estuve fue La Estrada. Le preguntaba el otro día, bueno, ¿cuántos sois en La Estrada? ¿Cuántos habitantes? 20.000. Bueno, vosotros calcular lo que ingresó Fortnite simplemente en La Estrada, con 20.000 habitantes. Pero es que 20.000 habitantes es un edificio de Pekín. 20.000 habitantes es un edificio de Londres. Entonces vosotros calcular cómo funciona esto. La gente todavía sigue pensando que esto es libre, que la gente... No, esto no es así. Esto ya funciona de otra forma. Son los más vulnerables los que acaban manteniendo todo este sistema. Un sistema multimillonario, para que me entendáis. En terminología de internet, en terminología, vamos a llamarle gamer, esas personas son las personas que le llaman ballenas. Son personas que se gastan muchísimo dinero para mantener el resto de fish, el resto de pececitos. Hay como un mar enorme de gente, ¿no? Y Fortnite yo creo que no es el caso más exagerado, es el caso más popular en Occidente. En Oriente hay casos que son mucho más preocupantes. Llámalos Genshin Impact, porque tú en Fortnite pagas y compras por lo que pagas. Quiero esa skin, la pago, la compro y me la llevo.
Hay otro sistema que le llaman gachas, que son muchísimo más preocupantes, que es una máquina tragaperras tal cual. Tú pagas y no sabes lo que te va a tocar. Las boxes, sí. Sí, las loot boxes. Uno de los casos más sangrantes fue Genshin Impact. Salieron noticias de gente que se gastaba 80.000, 100.000 euros para ver si le tocaba el personaje de turno, pero en 10 minutos. O sea, no hace falta que te tires una tarde metiéndole monedas a una máquina tragaperras. En 10 minutos te gastas los 10.000 euros. No necesitas muchísimo más. 100.000, perdón. En ese sentido, yo creo que sí que deberíamos diferenciar muy mucho en cuanto a videojuegos. Es decir, yo no creo que todos los videojuegos sean Fortnite, no creo que todos los videojuegos sean Genshin Impact. Sí que creo que deberíamos, de alguna forma, educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes en apártate de ahí. Es un sistema muy corrupto, yo creo, dentro de la industria. Pero hay cosas positivas, o sea, no demonizaría todo por general. Fortnite es un caso sangrante, sobre todo en Occidente, ya digo. Pero sí que hay cosas que salvaría. De ahí. Lo que estamos hablando es, vamos a ver, hay una cosa que con respecto a la palabra videojuego, ¿vale? Es decir, estamos a lo mejor, teníamos que haber hablado de otros temas antes, pero fíjate, la palabra juego tiene unas connotaciones para el ser humano muy particulares. Es decir, nosotros, fíjate, todos los mamíferos jugamos, todos. Es decir, no hay ningún mamífero que no juegue. De hecho, fíjate que hasta los delfines juegan. Y que en el juego, ¿qué aprendemos? En el juego se aprende, fíjate, aprendemos a tolerar la frustración. A veces juegas y pierdes, ganas, no lo consigues, otro te gana. Aprendes no necesitamos un árbitro, es decir, cuando jugamos, nosotros no necesitamos un árbitro. Llegamos a resolver los conflictos de forma personal. Es decir, si fue falta, fue falta. Es decir, aprendes a turnarte, ¿no? Es decir, pues hoy quedo yo, luego quedas tú. Aprendes muchas veces, pues simplemente reconocer que hay personas que son mejores, ¿vale? Porque cuando ganas te pones en el lugar del otro porque acaba de perder, y cuando pierdes, pues también entiendes que el otro haya ganado. Es decir, muchas veces jugamos incluso por el hecho de jugar, no por ganar, ¿no? Es decir, fíjate, por eso el juego es tan importante para el ser humano. Pero fíjate que el problema de los videojuegos y de los juegos que tienen a través de la pantalla, todo eso se usurpa. Es decir, desaparece todo eso. Desaparece la interacción cara a cara. Desaparece el esfuerzo físico. Desaparece la tolerancia a la frustración. Si tú fíjate que en el videojuego tú siempre eres el protagonista, ¿no? Es decir, tú juegas al fútbol y tú en el fútbol formas parte de un equipo. Ese equipo, pues si alguien ha jugado al fútbol aquí, verá que a lo mejor puedes estar 10 minutos sin tocar la pelota. Pero tú tienes que subir cuando atacamos y tienes que defender aunque haya perdido el compañero allí. Tú en el FIFA siempre eres el rey. Es un punto de vista egocéntrico. Siempre eres el jefe. Siempre estás ahí. Siempre estás reforzándote. ¿Y eso qué acaba generando? Acaba generando, y esto es la clave, en un sistema nervioso que todavía está en periodo de desarrollo, acabas justamente alterando las capacidades ejecutivas. Es decir, no se desarrollan correctamente la corteza prefrontal, que es esta parte del cerebro que curiosamente es la que más tarda en desarrollarse. Entonces, cuidado con los videojuegos, ¿eh? Es verdad, no te voy a decir que no, Santiago, tienen su parte de entretenimiento muy interesante, ¿vale? Nadie lo va a negar, pero cuidado con el uso que hacemos de los videojuegos. Y repito, quizá la perversión está en la palabra juego. Yo le llamaría videoentretenimiento u otras cosas. Pero cuidado con el concepto juego, porque el ser humano, del juego que nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra historia, no tiene nada que ver con ponerse detrás de una pantalla. Y esto hay cientos de estudios que vienen a corroborar lo que estoy diciendo. Sin demonizar nada, que no se trate de demonizar nada. Pero sí hay que tener mucho cuidado, como acabas de decir antes. En ese sentido, sí que, bueno, no sé si diferenciarlo por mecánicas o algo así. El videojuego sentido como hace 20 años, y aquí ya me pongo un poco nostálgico, viví esa época. Era un juego donde tú comprabas, lo pagabas, te lo llevabas a casa, lo disfrutabas el tiempo que fuera necesario, que tú te sintieras a gusto con él, y luego se quedaba aparcado, ¿no? Ahora mismo este sistema de juegos por servicio realmente
A mí me parece muy peligroso y sí que deberíamos ser conscientes de ello. Los juegos por servicio donde tú pagas una membresía, como puede ser el World of Warcraft o cosas así, tú estás pagando mes a mes por jugar a ese videojuego. Y bueno, luego los casos sangrantes como son pues juegos gratis que sacan su financiación de otros sitios, ¿no? Bueno, desde aquí a mí me gusta pensarlo como que vamos a convivir con ello, vamos a aprender de ello y vamos a gestionar, porque limitarlos todos me parece como algo muy excesivo, pero sí para nuestros niños limitar y saber lo que estamos haciendo en cada momento. ¿Son adictivos como tal? No lo sé. Sin lugar a dudas. Sí. No te engañes. Es decir, lo que no podemos es... es que no sé qué tipo de oyentes si tienes por ahí. Hay mucho papá, mucho profesor, entonces... Entonces, a ver, lo que no podemos es ser ingenuos, ¿vale? Y creer que todo esto se monta porque hay unas personas altruistas que están dispuestas a donar tiempo y dinero en crear videojuegos gratis, ¿vale? Que nadie se cree que esto está pensado, repito, desde el punto de vista del altruismo. No. Aquí hay siempre hay un beneficio económico de las personas que crean todo esto. Que nadie se engañe, ¿vale? Entonces, ¿la clave dónde está? La clave está en que, vuelvo a repetir, que entre mucha gente, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuantas más personas entran, es decir, cuantas más personas, un influencer, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué Zara, Inditex le paga a determinada influencer para que salga por la mañana en un hotel maravilloso, estupendo, con su ropa? Es decir, ¿alguien se cree que Inditex le paga a esa persona cada día 500, 600 euros, o 1000, o 2000, o 3000, o 30.000, o 40.000, porque quiere hacer felices a las chicas adolescentes? No, evidentemente ellas saben que cuantos más seguidores hay, cuantos más seguidores tiene eso, por eso te pagan, por eso, saben que cuantas más personas, no todas las seguidoras van a comprar ese modelo, pero saben que entre un 10, un 20, un 30% sí van a comprar ese modelo. Y entonces simplemente es cuestión de echar números. ¿Me interesa o no me interesa? Por eso los influencers, si te fijas, vamos y se preocupan de seguir teniendo seguidores, porque si no se le acaba el negocio. Entonces, que nadie se crea que las redes sociales están pensadas para que el señor Zuckerman, vamos, pierda dinero todos los días. El señor Zuckerman cada día, y lo sabemos los que organizamos algo, que llega un momentito que te dice, ah, sí, usted quiere hacer publicidad de su evento, pues págueme. Y es de lo que vive, literalmente. Y además le garantizamos que sabemos las personas que sí, en mi caso, por ejemplo, el tema del piragüismo, pues sabemos las personas que buscan la palabra piragüismo. ¿Quiere llegar usted a 30.000? Me paga tanto. ¿Quiere llegar usted a 300.000? Me paga tanto. Entonces, que nadie se cree que las redes sociales son un invento altruista, no, las redes sociales están creadas para volvernos adictos, para que la gente entre. Y fíjate que cada vez es más rápido, más simultáneo. Lo que acabas de decir, lo van perfeccionando continuamente con mecanismos. Y luego, muy importante, ¿qué suele pasar? Es curioso, ¿no? Con respecto a otros, que siempre hay una motivación intrínseca y extrínseca. Me explico. Cuando tú jugabas hace 20 años al videojuego, se acababa el videojuego y punto, tenías tus puntos y se acababa. Y era la ley de la práctica. Cuanto más jugabas, más puntos hacías, hasta que llegaba un momento que ya era muy difícil. Pero fíjate que con los nuevos sistemas, además ahora tú lo que haces es competir contra otros. Y eso es lo que se llama motivación extrínseca. Ya no compites contra ti mismo, sino que compites contra otros. Y además, fíjate que cuando acabas, parece que lo vas a dejar y dice, siempre hay un chino que te gana. Siempre hay un chino que te gana. Siempre parece, uy, y hay no sé qué, chin chon chin, te acaba de sacar no sé cuánto. Lo cual, para estas personas que tienen problemas porque son críos adolescentes que les tienen la corteza prefrontal sin desarrollar, que es donde está el autocontrol, el control de impulsos, la planificación, le cuesta muchísimo controlarse. Y ya no te quiero contar si tienen problemas de impulsividad, pues automáticamente lo que hacen es invertir más dinero, más tiempo en seguir jugando. Cuanto más tiempo y más dinero, saben que hay otros muchos que vuelven a engancharse y que volverán a pagar por jugar. Esto siempre es así, hay que tenerlo muy claro. Las casas de las apuestas, fíjate, es quizá lo más significativo de todo esto, ¿no? Es decir, cómo nos dan dinero, te regalan 300 euros para que entres a jugar. Es decir, pero dame los 300 euros. No, yo no te doy los 300 euros para que juegues. Y una vez que juegues, verás que de ese porcentaje que te decía, de cada 100 que entran, saben que 30 van a poner dinero. Y eso es como funciona todo esto. Y es muy importante que la población, yo entiendo que si hay muchos
personas que pasan mucho tiempo en las pantallas, es como si negásemos todo esto, ¿no? Pero a mí no me pasa, ¿no? Yo lo dejo cuando quiera, ya. Es que las conductas adictivas son justamente así, ¿no? Es decir, realmente tú estás invirtiendo un tiempo que no tienes o que no debes estar sentado todo el día y sin embargo lo estás haciendo. Pero tu vida ya solo gira alrededor de esto. No sabes hacer otra cosa que no sea a través de esto, ¿no? Ahora incluso los videojuegos son para hacer ejercicio físico, ¿no? Es decir, entonces me dirás que hay videojuegos que son dinámicos y tal. Digo, mira, los datos que tenemos es que la gente que juega a los videojuegos son súper sedentarios. Y al principio harán un poco de deporte, pero te puedo asegurar que el 99,9% de los datos que tenemos es que justamente ser jugador de videojuegos implica que vas a llevar una vida muy sedentaria, ¿no? Incluso de mala alimentación e incluso de alteración del sueño, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es muy recomendable. Vale, antes se me pasó comentarte que hay una noticia un poquito de actualidad que vi por redes hará un 15 días. Y antes que hablabas de tema de drogadicción y tal, no sé si conoces toda la polémica que hay con el fentanilo en Estados Unidos. Bueno, al parecer las noticias decían que estaba llegando ya a España, que ya había casos bueno, de sobredosis por fentanilo en España. No sé si fueron los medios y tal, pues para ganar unos clics, que no lo volví a ver esa noticia, ya te digo, fue hace unos 15 días, un mes más o menos, o de verdad está llegando. No sé si tenemos datos al respecto. Si Sí, conoces... a ver, una cosa, Santiago, una cosa muy importante. Mira, el ser humano odia el dolor, tanto físico como psicológico. Es decir, odiamos el malestar, lo odiamos, no soportamos. ¿Qué sucede? Cada vez el ser humano nos van, por nuestra forma de ser, estamos creando mecanismos para que cada vez nos sea más fácil tolerar el dolor, ¿no? Entonces, ¿cómo aparece el fentanilo? El fentanilo aparece en Estados Unidos justamente porque hay personas que tienen dolor, ¿vale? Las personas cada vez vamos siendo más mayores, nos pasamos mucho tiempo sentados en el ordenador, sedentarios, tenemos problemas de espalda, problemas de rodilla, Entonces aparece un opiáceo muy potente, mucho más potente que la morfina, que es el fentanilo. Entonces, hay una campaña bestial, pero bestial, de hecho hay una película y ha sido sentenciado esa farmacéutica, pero bestial completamente, de ir a por todas las clínicas de Estados Unidos ofreciendo el muy barato y asegurándole a los médicos que no tenía ningún tipo de problema. Entonces, se extiende el consumo de fentanilo, pero el problema del fentanilo, como todos los opiáceos, es que genera una tolerancia y una adicción bestial. O sea, tú necesitas muy rápido aumentar la dosis, pero además es que genera muy rápido adicción. Entonces, ¿qué sucede? Que en Estados Unidos aparecen como una seta, un montón de personas adictas al fentanilo, y cuando las autoridades quieren poner coto a eso, ¿qué sucede? Aparece el mercado ilegal. Es decir, tú me restringes por aquí, la gente tiene dependencia del fentanilo y aparece la venta ilegal de fentanilo, lo cual se dispara concretamente, porque además se produce, como bien sabéis, en China, pero sobre todo también en México. Entonces, había un mercado enorme de personas adictas al fentanilo que el mercado ilegal abastece. En España nos pasa exactamente igual con los psicofármacos. Es decir, somos el segundo país de la Unión Europea donde más psicofármacos consumimos. Es decir, a pesar de que alardeamos de nuestra vida fantástica, española, del Mediterráneo, que lo es, que realmente tenemos todos los requisitos para tener una de las sociedades con mayor nivel de bienestar. Sin embargo, somos una sociedad donde tiene que recurrir a los ansiolíticos, a los antidepresivos y a medicamentos para bajar la ansiedad. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú restringes, por un lado, si el Estado en este momento decidiese acortar o recortar las recetas de psicofármacos, pues no te preocupes porque habría un mercado ilegal, seguramente que aparecería para abastecer a esas personas que quieren el consumo de psicofármacos y que no lo consiguen, ¿no? Entonces, en este momento en España con el tema del fentanilo no tenemos ese problema de momento. ¿Por qué? Porque en España hay un control muy exhaustivo. Claro, ten en cuenta que el sistema sanitario de Estados Unidos no tiene nada que ver con el nuestro. El nuestro es universal y gratuito. Entonces, todas las personas que tienen dolor, bueno, pues el famoso tramadol, ¿no? Que conocerán, pues, seguro, si tenemos padres o tenéis padres mayores o abuelos en casa, veréis que toman tramadol por todos lados, ¿no? Una parte muy importante.
es justamente porque las personas vamos mayores, tenemos dolores y nos dan tramadol. ¿Qué sucede? Pues hay un control muy exhaustivo del tramadol, ¿no? Es decir, además luego se dan otros medicamentos bajo receta médica, los médicos no pueden recetar lo que les da la gana porque tienen que pasar una inspección, es decir, nuestro sistema, para que nos entendamos, funciona muchísimo mejor que el americano, ¿vale? Que decirlo en mayúsculas, y además el control que se está teniendo sobre este medicamentos es muy exhaustivo. Entonces, es bastante improbable que aparezca ese boom que apareció en Estados Unidos, además, repito, de repente. Puede haber que porque esto depende de la oferta y la demanda, puede haber que si hubiese un colectivo muy interesante de jóvenes, ¿no? Principalmente jóvenes, que prueban el fentanilo y, bueno, pues los coloca un montón y se corre la voz, pues pudiese ser, pero yo creo que nunca, de momento, tendría la envergadura que ha tenido en Estados Unidos. Pero evidentemente eso no quiere decir que no debamos estar alerta, porque puede aparecer en cualquier momento. Sí, bueno, las imágenes que salían en Estados Unidos eran muy preocupantes. Calles llenas de gente tumbada en el suelo, decían la calle zombie. Bueno, eran muy preocupantes. Claro, es decir, a nosotros nos sorprende eso, ¿no? Pero hoy es sábado, bueno, estamos grabando esto un sábado, no sé si la gente lo sabe. Bueno, pues hoy a las 3 de la mañana, a las 2 o a las 4 de la mañana vas a dar un paseo por cualquier ciudad. Y aquello que ves por allí, y no hace falta un sábado, ¿vale? No hace falta un sábado. A las 10, 11 de la noche, cuando te levantas de determinado bar o de tal, la gente a ver cómo va. Es decir, lo que pasa es que nos sorprende mucho aquello, ¿no? Como parece, fíjate tal, pero es que España tiene un problema enorme, pero enorme con el tema del alcohol. Y sin embargo lo vemos normal. Tenemos totalmente normativizado que hoy la gente se levante y de hecho ya te digo, muchos de ellos ya tienen tal nivel de tolerancia que ya es que ni se embriagan, ¿no? Pero el problema de nosotros ponemos el foco en la fentanilo de Estados Unidos, pero podríamos, bueno, entre otros muchos problemas que tienen Estados Unidos. Pero nosotros tenemos nuestros problemas también que no somos capaces de resolver. Y ya te digo, el 40% de la población mayor de edad, es decir, pues en algún momento consume psicofármacos en nuestro país. Es decir, principalmente las mujeres. Es decir, de eso no hablamos aquí, ¿no? Parece como que nos interesa mucho hablar de Estados Unidos, pero tenemos la porquería debajo de nuestra alfombra, ¿no? También hay que ver qué pasa aquí. Sí que es verdad. Bueno, por mi parte no tengo demasiado más que preguntar. Sé que el tiempo apremia, no sé si se quedaron cositas ahí en el tintero, si te quedó algo por ahí que decir, si alguna aclaración a mayores. Yo, al final esto pues no deja de... es muy interesante, ¿no? Pero yo la pregunta que me hacen todos los padres o todas las... es decir, bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿No? Es decir, ¿cuál es la solución? ¿No? De lo que hablábamos antes, demonizamos las pantallas, las redes sociales. No se trata de demonizar, ¿no? Es decir, yo un poco lo que dicen todos los colegios de pediatría, todas las investigaciones, es que las pantallas cuantas menos mejor. Cuantas menos mejor. Y antes de los 6 años ni tocarlas, ¿vale? ¿Por qué? Porque los niños y los adolescentes, ¿vale? Desde los 6 años hasta la adolescencia, como mucho, 1 hora al día. Y hablamos, cuando digo de pantallas en general. ¿Por qué? Porque tú no puedes anestesiar tus emociones y tus sentimientos con la pantalla. Es verdad, es decir, tú te encuentras mal, tienes un problema de habilidades sociales, de aislamiento, de bullying, ¿y yo qué hago? ¿Me voy a la calle a buscar nuevos amigos o a hablar o a comentar esto para solucionarlo? No, me meto detrás de una pantalla. La pregunta es, ¿qué acabas de aprender? ¿Solucionas el problema? No. ¿Buscas nuevos amigos? No. ¿Compartes tu problema con otros para que te ayuden? No. Entonces, cuidado con eso, ¿vale? Porque por eso decimos que los adolescentes tienen que interactuar cara a cara. ¿Cómo tienen que hacerlo? ¿Dónde está la clave? Y esto es muy importante que lo entiendan nuestros políticos. Es a través de los clubes deportivos y asociaciones culturales. Es decir, nuestros niños y nuestros jóvenes tienen que realizar práctica deportiva, y eso necesitas que tener personal formado, es decir, necesitas no el típico o la típica que viene de forma altruista, necesitas que el club tenga una subvención pública y privada si puede ser también, pero que tengas monitores y monitoras formados, porque en la práctica deportiva, además, ¿no?, de la interacción cara a cara, mejoras tu autoestima por tu estado físico. Ten en cuenta que es muy importante para un adolescente gustar y ser gustado, y eso parte mucho del físico.
Pero lo mismo sucede con la música, es decir, y con las obras de teatro y con la pintura, es decir, todos aquellos que realizan actividades culturales son adolescentes que se sienten muchísimo mejor consigo mismos. Entonces, muy importante, tienen que estudiar, es decir, no hay lugar a duda de que una de las piezas fundamentales de nuestra vida, tal y como está estructurada, es el estudio. Entonces, que estudien, ¿vale? ¿Cuánto? En primaria hay que estudiar 1 hora al día, en secundaria mínimo 1 hora y media y en bachillerato 2 horas y en ciclos. Una vez que estudias, tienes que practicar deporte o actividades culturales, y si pueden ser las dos cosas, mejor. Luego, la tercera cuestión, tú no vives en un hotel, chico. Chica, tú no vives en un hotel, esto es una casa, donde es un hogar y donde tenemos que aportar. Y si hoy palas las patatas, pues mañana sacas la basura. Y si hoy sacas la basura, pasado mañana limpias el cuarto de baño. Y si no pones la lavadora y si no planchas. Pero en una casa siempre hay que hacer. Y cuando haces todo esto, entonces ahora el tiempo que te queda, ahora, pues lo puedes dedicar a las pantallas. Pero no al revés. El problema que nos estamos encontrando es justamente al revés. Le dedicamos un montón de horas a las pantallas. Creemos que todo lo que tiene que ver con el hogar, eso ya se encargará mamá y papá, concretamente más mamá, y luego nos preguntamos por qué nuestras madres están contra Kimacín hasta arriba, y aún por encima, pues resulta que me buscaré, como me veo mal y porque como fatal, porque estoy todo el día sentado, y como pizzas, y además me tomo, porque fíjate, porque Red Bull y Monster y todas las bebidas energizantes están con todos los influencers y todos los gamers y todos no sé cuántos. Tendrá algo que ver, claro, pues que en cada bebida de estas hay 14 azucarillos. Que si le sumas a una mala dieta, pues evidentemente me pongo rápidamente redondo. Pero luego al mismo tiempo vas a recibir publicidad de que si tomas el yogur desnatado no sé qué o tomas no sé cuánto, adelgazas. Entonces eso es todo un mecanismo. Entonces, lo que os decía, la práctica deportiva y cultural es fundamental y debe primar siempre con respecto al uso de las pantallas, ¿no? Es muy importante. Y esto no lo estamos consiguiendo. Y por supuesto, la cena, ya no te digo la comida, pero la cena es fundamental que la hagamos en familia y sin pantallas. Fundamental. La cena dura 30-40 minutos. Entonces, esa media hora, esos 40 minutos, es fundamental reunirse todos, mirarnos cara a cara, preguntarnos qué tal el día y mantener ese vínculo que va a ser fundamental. Porque lo más importante que tenemos en nuestra vida no son los puntos en determinado videojuego o los likes, es la familia. Y ese lazo hay que mantenerlo. Y si no lo mantienes, va a ser muy difícil. Y esto es uno de los grandes problemas que estamos teniendo ahora con la depresión, con la soledad y con los suicidios. Tema que no tocamos, pero que sería muy interesante. La cena, y yo quizá añadiría ahí la realización de la cena, la propia praxis de estar juntos haciendo una cena. Es un momento para compartir que es muy divertido, generalmente suelen... Bueno, no sé. Yo creo que la gente que lo experimenta acaba haciéndolo. Es que, claro, evidentemente media hora cenando no estás comiendo, quiero decir. Sí. Ese es el proceso de elaboración de la cena, ¿no? De estar, uno pela las patatas, el otro pone la mesa, qué tal, va hablando. Y es esa media hora, 40 minutos, aquellos que lo realizan, lo que acabas de decir tú, sabemos la experiencia que tenemos los que nos dedicamos a esto, que aquellos adolescentes y aquellas familias que esa media hora no hay pantallas y están simplemente, mejoran muchísimo a nivel de salud mental. Son justamente los adolescentes que no tienen ideas de suicidio ni cosas por el estilo, ¿no? Es muy importante. Y esto no lo estamos consiguiendo, estamos consiguiendo todo lo contrario. Bueno, por mi parte, muy interesante. No sé qué tal te has sentido, si... Bueno. Genial, pero vamos, ahora fíjate, una hora parece ya. que vamos a empezar. Tendríamos para 5 más. Bueno, pues sin más, agradecerte nuevamente que estés aquí. Soy consciente de las complicaciones, que hiciste un esfuerzo tremendo y enorme y es de agradecer. Entonces, bueno, yo creo que por mi parte, una puerta abierta por si te apetece volver a comentar o a hacer otro podcast cuando quieras. Y poco más. Nada, pues ahora dejaremos pasar una temporada, pero Sí, pues dentro de unos meses ya puedes volver a contar conmigo. Pues muchas gracias. Nada, un abrazo. Chao, chao.